Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a mi canal y esta semana vamos a ver cómo podéis utilizar el calendario económico para encontrar sesiones de alta probabilidad y sesiones de baja probabilidad. Y es que me imagino que estaréis cansados de que muchas veces pues metéis un trade y el precio o no se mueve o os manipula y luego se da el movimiento que esperabais y este tipo de cosas que son muy frecuentes cuando empezamos. Porque cuando empezamos no nos fijamos demasiado en esto, en el calendario económico. Y es que el calendario económico no simplemente nos dice, oye, que tenemos noticia a las 8:30 el miércoles, así que ten cuidado, porque como estés en trade con un stop loss muy pequeño y haya una manipulación, pues te va a reventar la cuenta. No, el calendario económico nos dice los momentos donde vamos a tener una mayor volatilidad o donde va a haber una mayor intervención en los mercados. Porque si tenemos las noticias, por ejemplo, el CPI en este caso, que es la noticia más importante de la semana, el martes, es muy probable que el martes a esa hora las sesiones previas estén o consolidando o estén dando falsos movimientos o en general estén haciendo cosas de baja probabilidad. Entonces el calendario económico es ese mapa que tenéis que utilizar para saber cuándo debéis operar, cuándo debéis bajar el riesgo a lo mejor o cuándo directamente debéis no abrir gráficos. Y para ver un poco todo eso vamos a irnos a TradingView. Al final tenéis que saber que esto, como siempre, hablamos de probabilidades y puede ser que haya una sesión sin noticias que se mueva increíble, ¿vale? Pero eso es lo que tenéis que pensar. En general lo que tenéis que pensar es, vale, ¿qué sesiones tienen noticias? La sesión de Nueva York del miércoles, la sesión de Nueva York del jueves, vale, pues entonces esas sesiones es muy probable que sean las que den movimiento. También tenéis que pensar, ¿tenemos noticias en la primera mitad de la semana o tenemos noticias en la segunda mitad de la semana? Si están distribuidas de forma uniforme, pues bueno, ya os vais fijando en cada sesión. Pero si están distribuidas claramente en una mitad de la semana, lo que tenéis que decir es, vale, están en la segunda mitad de la semana, pues seguramente la volatilidad venga a partir de la primera noticia de la segunda mitad de la semana. O si hay una noticia muy importante, tipo CPI, tipo NFP, tipo FOMC, tenéis que decir, vale, pues igual el precio va a estar consolidando hasta que salga el dato de inflación, o va a estar consolidando hasta que salga la decisión de tipos de interés. Entonces, esos primeros días antes de esa noticia son días de baja probabilidad. Y luego ya tenéis que ir un poco a cada día, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tenemos CPI martes, miércoles y jueves. Entonces tenemos que decir, vale, pues las sesiones más probables van a ser Nueva York de estos días. Entonces, nos vamos de nuevo a TradingView. Ahora voy a poner el ejemplo de esta semana, ¿vale? Pero lo más probable es que si tenemos una sesión sin noticias, lo que haga el precio sea consolidar para que luego en la sesión con noticias manipulemos y comience ese movimiento ya más a largo plazo o a medio plazo, ¿vale? Pero las noticias en general son los catalizadores para o bien manipular o bien comenzar un movimiento en la dirección de la alta temporalidad. O bien lo que podemos tener es que en la sesión sin noticias el precio sí que dé un buen reversal y luego ya de continuaciones, ¿vale? El problema es que normalmente van a ser manipulaciones bastante falsas y el precio lo que va a hacer va a ser manipular nuevamente esta zona y luego ya caer, que es justo lo que pasó esta semana, que lo veréis ahora en el ejemplo, como os digo. Pero básicamente lo que tenéis que tener en cuenta es sesiones que no tienen noticias son de menor probabilidad. Y entonces tenemos que intentar esperar a las sesiones que tienen esas noticias de alto impacto para esperar o bien a tradear directamente en esa sesión o esperar a que pase la noticia y sumarnos en el movimiento que ha comenzado esa noticia. Vamos a empezar viendo esto en la semana pasada en el DXY y también en el euro, ¿vale? Vamos a utilizar un poco las dos cosas. Entonces, lo primero de todo, cada semana lo que tenéis que hacer es abrir el calendario económico Forex Factory y ver un poco qué tenemos durante esta semana. Entonces, como podemos ver, el lunes no tenemos ningún tipo de noticias. Entonces es un día que es de menor probabilidad o es un día más complicado de operar, porque primero es lunes, porque no tenemos ningún tipo de información, porque acaba de abrir la semana, y además los lunes suelen reflejar un poco todas las cosas que hayan pasado el fin de semana. Por ejemplo, en este caso, en esta semana, ahora lo veremos, pero hubo un speech de Powell nada más abrir la semana y entonces hubo mucha volatilidad simplemente por eso. Entonces los lunes suelen ser un poco más complicados. Y luego a partir de ahí tenemos martes CPI, miércoles PPI
y retail sales, y jueves tenemos desempleo. Entonces, la noticia más importante de la semana la tenemos el martes. El martes es CPI, así que sabemos que tenemos la noticia más importante de ahí y es donde vamos a tener un mayor incremento de la volatilidad. Y es donde podemos ver manipulaciones que creen pues un movimiento para el resto de la semana. Luego, tenemos la siguiente noticia en la sesión de Nueva York del miércoles. Entonces sabemos que es probable que el precio, las sesiones previas, esté creando liquidez hasta esa noticia. Y luego el jueves básicamente lo mismo. Tenéis que entender que la volatilidad, las noticias simplemente inyectan volatilidad. Eso implica que normalmente las sesiones previas pueden ser consolidaciones o movimientos que sean un poco más erráticos hasta que venga esa noticia, manipule o dé directamente ese movimiento, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. En XY, fijaos el gráfico diario que tenemos aquí, la liquidez, el dólar tomar, y dejamos pasar el lunes y lo que hace el lunes es retroceder a zona discount, ¿vale? Saca liquidez por aquí y da un retroceso en zona discount. Entonces, sabemos que el martes tenemos en la sesión de Nueva York la primera noticia relevante de la semana y la más importante de todas, que es la del CPI, y es la que nos va a dar un poco de información, porque con este lunes no sabemos si el precio quiere caer o si simplemente está retrocediendo en discount para subir a por el doll que teníamos marcado, ¿vale? Que lo voy a marcar también, lo voy a dejar pintado en menor temporalidad. Aquí está. Entonces, no sabemos lo que quiere hacer el precio, entonces tenemos que esperar al CPI, que es la noticia importante. Fijaos como la sesión de Asia y la de Londres están consolidando la sesión previa de CPI, no dan ningún tipo de movimiento. Y entonces, el CPI lo tenemos a las 8:30 hora Nueva York, que sería en dos velas. Esta vela de aquí no, y la siguiente vela. Pero antes quiero enseñar que si nos vamos al euro, tenemos una manipulación de liquidez y un reversal, ¿vale? Yo sé que mucha gente esto lo operó porque es algo muy bonito. Fijaos que tenemos manipulación más reversal. El problema son sesiones previas a CPI o a una noticia de alto impacto. Entonces es probable que el precio dé algún tipo de manipulación de nuevo antes de dar ese movimiento, que es justamente lo que pasa. Fijaos como el CPI, ¡pum!, barre toda la liquidez de aquí. Y fijaos que esto es una toma de liquidez en un momento con noticias de alta importancia, de alta volatilidad. Entonces esto sí puede ser un momento donde se cree un high o un low relevante, no de la semana, pero sí un high o low relevante para dar un movimiento fuerte. Y fijaos como aquí tenemos un reversal, entonces aquí ya tenemos una buena confirmación de que el precio puede caer desde aquí. Ha creado una zona de interés, ha creado una manipulación en un momento de noticias. Entonces esto sí es una manipulación relevante y sabemos que nos podemos fiar de ello. Entonces podríamos directamente operar esto, que es lo que hice yo la semana pasada. Y el doll estaría... Vale, no quiere... El ratón está juguetón hoy. El doll serían estos lows de aquí. Entonces podríamos buscar continuaciones hasta esa zona, sabiendo que hemos tenido una manipulación con CPI, es decir, con noticias. Y fijaos cómo la volatilidad ha venido a partir del CPI, que es cuando el precio se ha movido. El resto del día no se ha movido absolutamente nada. Entonces, ahora vamos al miércoles. ¿Y qué veíamos el miércoles en el calendario económico? Que las noticias relevantes están en la sesión de Nueva York. Entonces, de nuevo, deberíamos esperar a la sesión de Nueva York a ver qué es lo que hace el precio, porque la sesión de Londres y la sesión de Asia es probable que o den movimientos que son falsos o simplemente consoliden. Entonces, nos vamos a la sesión, vamos a las sesiones previas. Fijaos cómo el precio simplemente consolida durante Londres, y además está haciendo todo el rato amagos de, vale, manipulo y caigo. Y mucha gente aquí, seguramente, voy a borrar esto para limpiar un poco el gráfico, mucha gente aquí seguramente shorteó. De nuevo, manipulo y hago amago de caer. Aquí lo tenemos. Entonces mucha gente seguro aquí también shorteó. Problema, tenemos PPI, luego, fijaos, otra manipulación, todavía no ha sido el PPI es a las 8:30, voy a marcarlo aquí.
otro amago de manipulación y hago el amago, o sea, otra manipulación y hago el amago de caer. De nuevo, no hemos tenido el PPI aún. El PPI lo que hace es, no inyecta demasiada volatilidad, pero a partir de ahí el precio se mueve, manipula y ya aquí es cuando da el movimiento de verdad. Es decir, todo el día ha sido una consolidación, un seek and destroy, amagando que va a romper para después de PPI ya empezar a moverse con mucha fuerza y de nuevo tener una manipulación justamente donde había volatilidad, que sería aquí. Y ya el precio, a partir de ahí sí que da una estructura que es válida para shortear. Este sería nuestro primer trade aquí, lo había marcado por aquí, con stop por encima de esto, por encima de la invalidación, lo que prefiráis. Si llega hasta aquí debería irse al stop loss, entonces lo ponemos por aquí. Y aquí podéis meter un segundo trade, de nuevo, fiándoos de que ha dado la manipulación en un momento de alta volatilidad o de alta importancia, que era el PPI. Entonces podéis poner la entrada directamente en este fair value gap de aquí, que se ha formado. ¿Vale? Entonces, fijaos cómo no solo estáis encontrando momentos de alta probabilidad para meter trades, sino que además estáis encontrando momentos de muy baja probabilidad para meter trades. Mucha gente perdió dinero en esta sesión de Asia y en esta sesión de Londres, y el miércoles lo mismo. Pre-PPI, mucha gente perdió dinero en la sesión de Asia y en la sesión de Londres intentando shortear antes de que saliese ese dato de alto impacto. Y el precio ya a partir de ahí simplemente retrocede. Y el jueves, ¿qué teníamos? Pues el jueves tenemos desempleo. ¿Que en qué sesión es? De nuevo en la sesión de Nueva York. Entonces sabemos que lo más probable es que de nuevo la sesión de Londres y la sesión de Asia den una consolidación o no creen una estructura que sea válida. Y fijaos cómo Asia simplemente consolida. Son 8 pips de entrada. Londres hace el amago de expandir, pero el precio se vuelve a dar la vuelta y luego ya cuando empieza Nueva York el precio cae con mucha fuerza desde ahí. Es decir, la volatilidad de nuevo ha venido en la sesión de Nueva York y la 8:30 es la siguiente vela, no, sino la siguiente, esta no, esta de aquí, y fijaos como el precio abre con mucha fuerza y se lleva el doll que teníamos marcado tanto en el euro como en el dólar. ¿Vale? Entonces, fijaos cómo la semana ha ido marcado siempre teniendo movimientos a partir de las noticias de muy alto impacto y como el resto de las sesiones han sido de baja probabilidad. Entonces, por esto es importante saber en qué sesiones tenemos que poner nuestro foco y en qué momentos de la semana debe estar nuestro foco. Te recuerdo que si te está gustando el vídeo, te puedes suscribir para no perderte ninguno de todos los vídeos que subo cada semana. Siempre, todos los domingos, un recap semanal y cada semana un vídeo educacional para que te conviertas en un maestro en el trading. Y ahora vamos a seguir con el vídeo. El siguiente ejemplo que vamos a ver es de una semana de diciembre, ¿vale? En este caso lo que tenemos es noticias martes, miércoles y jueves. Entonces, ¿cuándo va a estar la volatilidad más presente en los mercados? Pues durante estos días, ¿vale? Tenemos que poner nuestro foco durante estos días. Tenemos que pensar que el lunes lo mejor es no tocar los gráficos, esperar a no tocar nada el lunes y terminar la semana a poder ser pues el jueves después de desempleo. ¿Y qué noticias van a tener nuestro foco? Pues principalmente vamos a tener nuestro foco en el martes en la sesión de Nueva York y en la sesión del London Close, porque tenemos a la 1:15, o sea 8:15 hora Nueva York, voy a decir todo en hora Nueva York, y a las 10 hora Nueva York. Entonces nuestro foco tiene que estar en esa franja horaria. Luego tenemos FOMC el miércoles, que es la noticia más importante de la semana. Entonces, al ser una noticia de muy alto impacto, lo que tenemos que hacer es ese mismo día no tradear las sesiones previas, simplemente tradear pues FOMC. Esto pasa con FOMC, CPI y NFP. Y por último, el jueves pues tenemos que buscar continuaciones del movimiento de la FOMC en la sesión de Nueva York, porque la sesión de Londres de nuevo no tiene noticia. Entonces nuestro foco tiene que estar en esas sesiones que acabo de decir, porque es donde vamos a tener más volatilidad en principio. Entonces vamos a ir a los gráficos y vamos a ver un poco. Empezamos desde el gráfico diario. El gráfico diario no nos dice demasiado, está un poco acumulando. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que hace el precio y ahí vamos a ver un poco cómo navegar este price action. Entonces,
Más o menos podemos intuir que podemos estar alcistas, porque tenemos aquí una zona relevante, hemos tomado liquidez, hemos expandido. Entonces, bueno, podemos intuir que estamos alcistas. Entonces, el precio el lunes, ¿qué esperamos? El precio el lunes esperamos que no haga demasiado, que es justamente pues lo que ocurre. Que no se mueve demasiado, manipula un poco por aquí, pero bueno, es una acumulación, no saca liquidez, no hace gran cosa. ¿Vale? Entonces, el martes dijimos que nuestro foco tiene que estar en la sesión de Nueva York y en la sesión del London Close. Entonces, esperamos que la sesión de Asia y la sesión de Londres no den algo demasiado relevante. Que como veis, es lo que hace. Tenemos un amago de manipulación aquí, que mucha gente podría longuear pensando, vale, tenemos el típico perfil del London Reversal, pero se hubiese ido stop loss, porque tenemos las noticias en la sesión de Nueva York, entonces lo más probable es que el precio consolide hasta esa sesión. Y es justamente lo que hace. Sacamos liquidez de nuevo, tenemos una manipulación con las noticias de las 10, y a partir de ahí es cuando comienza algún tipo de movimiento, ¿vale? No comienza demasiado movimiento, pero fijaos como este low de aquí ya no es tomado más. Simplemente lo sacamos, consolida un poco por esta zona, pero no lo vuelve a tomar. Simplemente se acerca, pero no lo toma. ¿Y aquí qué dijimos? Aquí dijimos que tenemos FOMC durante la tarde-noche de aquí de España, es decir, a las 2 horas en Nueva York. Entonces tenemos que esperar estas sesiones, dejarlas pasar. Fijaos, Asia consolida, Londres se expande. Mucha gente podría haber longueado aquí, pero luego tenemos otro retroceso profundo, porque al final son sesiones más de Seek and Destroy. Y luego ya con la FOMC tenemos un mechazo a la baja, que aquí lo tenéis, este mechazo a la baja, y luego expandimos desde ahí. Entonces, bien podréis haber entrado desde aquí para sacar, pues, para buscar la liquidez que tenemos por encima de los highs, ¿vale? O bien, pues nada. Simplemente, esto es para que veáis cómo la volatilidad y los movimientos más claros se dan justo cuando tenemos noticias. Este movimiento era limpio, pero vuelve a tomar stop loss porque tenemos noticias a las 10 de la mañana y a partir de ahí el precio simplemente expande, ¿vale? Si hubieseis entrado aquí, después de la manipulación de estas noticias, hubieseis tenido muchos drawdown, pero no os toca el stop loss porque es una invalidación que se ha creado en noticias. Entonces, eso, fijaos cómo tenemos consolidaciones cuando no hay noticias, consolidaciones, y cuando hay noticias es cuando tenemos la expansión. Y luego ya simplemente nos queda el jueves, que sería pues buscar un poco de continuaciones desde este movimiento empezado por la FOMC, que como veis el precio ya directamente expande durante todo el día, ¿vale? Después de FOMC el precio suele tener más volatilidad y no requiere tantas noticias para seguir continuando ese movimiento. Entonces fijaos cómo el lunes nos ha movido, el martes es cuando ha iniciado el movimiento porque teníamos noticias, FOMC lo ha continuado y luego ya el jueves, ya después de que hayan pasado todas las noticias, tenemos pues esa volatilidad ya en el mercado. Entonces aquí sería la última noticia, que de nuevo puede parecer que ya habíamos empezado a expandir antes, pues llevamos unos 30 pips y desde la noticia hasta los highs hacemos 45. Entonces gran parte de la volatilidad del día viene dada por esta noticia de aquí, ¿vale? Y ya el viernes, ¿qué es lo que esperamos? Pues el viernes, como no tenemos noticias, esperamos otro día de poca volatilidad. Además a eso se suma que hemos tenido una expansión muy fuerte durante los días previos, entonces podemos esperar un retroceso o una consolidación, que es básicamente lo que tenemos por aquí. No tenemos ningún tipo de movimiento. Entonces, alguien que no se hubiese fijado en el calendario económico hubiese tenido una pérdida aquí. Seguramente el lunes también hubiese tradeado intentando forzar algo y teniendo cero movimiento, y el viernes lo mismo, hubiese intentado tradear cuando no tenemos ningún tipo de volatilidad ni tenemos nada. Los días más probables para buscar trades eran el martes después de la sesión de Nueva York, el miércoles después de la FOMC, es decir, podíamos haber entrado aquí, lo que os dije, y poner la invalidación por debajo de la FOMC y buscar dos R's. Da igual que no haya target porque hubiese llegado. Y luego, pues la sesión del jueves, la sesión de Nueva York, o buscar continuaciones después de la FOMC, que una vez la FOMC ha dejado el movimiento claro, ya se pueden buscar continuaciones desde ahí. Entonces,
esto sería este ejemplo de la semana de diciembre. Este ejemplo es de septiembre del 25. Me he tenido que ir muy atrás porque recordad que de septiembre a finales de noviembre más o menos estuvimos como 2 meses con el gobierno de Estados Unidos cerrado, entonces no había noticias, entonces no podías utilizar esto. Y luego diciembre, enero son meses de poca volatilidad, así que me he tenido que ir muy atrás a buscar ejemplos. Pero bueno, el caso es que esto se puede aplicar todas las semanas, evidentemente no es una ciencia, simplemente te va a servir un poco como guía, ¿vale? Entonces, fijaos que tenemos esta semana aquí y el lunes no tenemos ningún tipo de noticias. Entonces el lunes es un día que no debemos enfocarnos mucho en él, no esperamos demasiada volatilidad o no esperamos que los movimientos sean muy reales, ¿vale? Luego el martes tenemos una noticia al final de la London Close, ¿vale? Sería a las 4. 10, bueno, al final de la sesión de Londres, al principio de la sesión de New York, al principio de la London Close, perdón, a las 10 de la mañana allí. Luego 8:30 de la mañana el miércoles tenemos PPI y el jueves tenemos muchas noticias en la sesión de Nueva York. Entonces, como tenemos 3 noticias en la sesión de Nueva York, lo ideal es esperar a que pasen todas y luego ya operar. Y luego el viernes tendríamos otra noticia en el comienzo de la sesión de London Close de nuevo. Entonces, ¿nuestro foco dónde tiene que estar? Evidentemente, como la noticia más importante es el jueves, el CPI, nuestro foco tiene que estar en jueves y viernes, porque la noticia más importante es ahí. Vale, que tenemos muchas noticias antes, pero tenemos que saber identificar la noticia más importante de la semana y saber que lo más importante va a estar ahí, o el movimiento a favor de la tendencia seguramente comience en esos días. Entonces, nos vamos a los gráficos y vamos a ver qué es lo que tenemos. Lo que tenemos es un bias que, bueno, estamos consolidando, pero en principio estamos alcistas con nuestros doll, estos de aquí, ¿vale? Entonces, nos vamos a la baja temporalidad y vamos a ver qué hace el lunes. Que el lunes lo que hace es expandir al alza, pero tampoco vemos ningún movimiento así que sea aprovechable, porque fijaos, Asia consolida, Londres expande, Nueva York expande, no tenemos ningún tipo de movimiento que sea así importante. Y además lo que dije, el lunes no hay noticias, así que no nos tenemos que terminar de fiar de este movimiento. Y ahora vais a ver a lo que me refiero con eso. El martes teníamos las primeras noticias en la sesión de la London Close, ¿vale? Y fijaos cómo el precio en Londres manipula sacando el Monday High y cierra dentro de este Monday Range. Entonces, empezamos a ver cierta tendencia a que puede ser que busquemos el Monday Low antes de dar el movimiento S a favor de la tendencia. Y fijaos cómo el precio vuelve a este Fair Value Gap de aquí, tocando el Order Block, crea Propulsion Block y aquí pasa la sesión de Nueva York y vamos a ver lo que tenemos ahora, porque fijaos que, vale, estamos empezando a tener Order Block, lo respetamos, creamos un nuevo Propulsion Block, un nuevo Fair Value Gap, entonces estamos empezando a ver una tendencia bajista y tenemos las primeras noticias de la semana el martes, sabiendo que es probable que el movimiento importante comience el jueves. Entonces tenemos ciertos rasgos que nos indican que podríamos buscar algún tipo de continuación en contra del movimiento de la alta temporalidad, porque el precio no va a dar ese movimiento todavía, ¿vale? Es decir, tenemos CPI el jueves, sabemos que lo más probable es que el movimiento a por esos highs comience el jueves. Y antes puede ser que el precio esté consolidando y ya nos ha dado ciertos indicios de eso, la baja temporalidad, manipulando el Monday High, entonces es probable que vayamos a por el Monday Low. Y además justo aquí se forma un Fair Value Gap diario, entonces fijaos que el Monday Low es un Fair Value Gap diario aquí, ¿vale? Entonces tenemos muchas confluencias para pensar eso y a eso se le suma que tenemos noticias ahora en el comienzo de la London Close. Entonces vamos a ver lo que hacen las noticias. Y las noticias lo que hacen, fijaos, voy a quitar aquí esto, manipulan al alza viniendo este Fair Value Gap de aquí y revierten, ¿vale? Entonces, con esta manipulación nosotros podríamos directamente entrar aquí sabiendo que el precio ha manipulado e ir a buscar el Monday Low, que serían aproximadamente 1,85 Rs, es decir, casi 2 Rs. Y el precio, fijaos, como desde aquí es cuando entra la volatilidad para irse a por esa zona. No termina de ir ultra rápido, porque al final no es una noticia súper importante, pero acaba llegando, ¿vale? Entonces aquí veis que tenemos ya
un primer movimiento que hemos podido construir gracias a tener el calendario económico alineado con nosotros y saber que los movimientos importantes seguramente se empiecen a dar en la segunda mitad de la semana. Entonces, dicho eso, vamos a ver lo que pasa el miércoles, ¿vale? Ya tenemos un primer trade de esta semana construido gracias al calendario económico. Vamos a ver qué pasa el miércoles. El miércoles ya ha llegado a una zona de interés para poder volver a empezar a buscar longs. Entonces, sabíamos que el miércoles tenemos PPI a las 8:30 hora Nueva York. Entonces, lo más probable es que la sesión de Londres y la sesión de Asia sea una consolidación. Y es básicamente lo que tenemos. Voy a marcar de nuevo las sesiones. Fijaos que Asia consolida, que Londres también consolida. No hace nada relevante. Manipula aquí el low de Asia. Y aquí mucha gente podría intentar a lo mejor longuear o cualquier cosa. A ver, en M15. Si cerrase por encima de este fair value gap, mucha gente podría intentar longuear. Y aquí podría decir, vale, hemos creado el low del día con este mechazo aquí. Pero tenemos PPI a las 8:30. Entonces es bastante improbable que esto sea el low del día. Y fijaos cómo el precio consolida. Tenemos este mechazo aquí en el PPI. Pero no termina de romper, entonces vuelve a la consolidación y vuelve a llevarse estos lows al día siguiente. ¿Por qué? Porque como os dije, el movimiento importante de la semana es el jueves, que es CPI. Entonces hasta entonces va a estar consolidando. Mucha gente seguramente el lunes longueó creyendo que iba a ir directo a por los highs. Perdió, porque fijaos el movimiento aquí. El martes tuvimos este mechazo aquí con las noticias, que fue el movimiento más claro de lo que llevamos de la semana. Y luego aquí mucha gente también longueó pensando que íbamos a ir a por los highs directamente, pero teníamos CPI al día siguiente. Entonces era probable que el precio siguiese consolidando. Y fijaos cómo pre-CPI lo tenemos de nuevo a las 8:30, tenemos muchas noticias en Nueva York. Pre-CPI el precio está consolidando en la sesión de Asia, está consolidando en la sesión de Londres, simplemente se mueven 9, 15 pips. Y ya luego, con el CPI, manipulamos hacia abajo y expandimos al alza, recuperando el Monday Low. Entonces aquí ya tenemos un movimiento que es muy probable que sea el low de la semana y que desde aquí ya empecemos a por todos esos highs, que empecemos a movernos a por todos esos highs. Entonces, vemos como el precio forma un fair value gap y aquí podríamos directamente poner una limit con el stop loss o por aquí o por aquí. Cualquiera de esos dos stop loss son totalmente válidos y eso serían unas 3 Rs. Y luego el precio, pues como veis al día siguiente, vuelve a este fair value gap. Recordad que al día siguiente teníamos noticias el viernes a las 3 de mi hora, es decir, 10 hora Nueva York. Entonces, cualquier movimiento de estos de aquí, mucha gente podría decir, vale, manipulamos el low de Asia, expandimos, nada, Londres vuelve a manipular aquí. Luego aquí tenemos otro intento, pero sigue sin romper. Y luego ya veis como aquí el precio manipula de nuevo. Aquí tenemos esta mecha aquí abajo, en la apertura de la London Close. Voy a quitar esto para que se vea mejor. Y ya a partir de ahí es cuando comienza el movimiento. No tiene tanta volatilidad porque ya es un viernes por la tarde. Pero de nuevo es una manipulación. A ver, ¿dónde está? Esto no manipula. Vale, es una manipulación que se ha producido en una zona más o menos de noticias, ¿vale? No fue directamente con las noticias, pero un movimiento que se ha iniciado con las noticias. Entonces, otra vez que el low de Londres y el low de Asia no son válidos y el movimiento comienza ya aquí con las noticias. Aquí estamos consolidando y con las noticias confirmamos el movimiento. Y ya el resto de días, la siguiente semana, abre y directamente expande desde ahí porque tenemos ya una confirmación con el CPI y otra confirmación con esto, con este PMI creo que era, no, el Consumer Sentiment, y desde ahí el precio expande hasta los dólares, ¿vale? La siguiente semana teníamos FOMC el miércoles, teníamos noticias el martes a las 8:30, pero ya como habíamos tenido esta confirmación, pues ya el precio expande el lunes y fijaos el martes de nuevo como teníamos noticia a las 8:30 y es a las 8:30 cuando el precio manipula sacando por aquí este low de aquí y este low de aquí. Vale, no, este no lo saca, pero bueno, da una manipulación sacando liquidez y desde ahí ya expande con mucha fuerza a por toda la liquidez que teníamos por encima marcada como nuestro target.
fijaos como el lunes tenemos una pequeña continuación, porque ya habíamos iniciado el movimiento el viernes pasado con noticias, y el jueves pasado también con noticias de CPI, y a partir de empezar este movimiento con el CPI ya el precio expande directamente a por el DOL, y cualquier continuación que deja, pues la deja con las noticias. Y luego, al día siguiente con FOMC, porque fijaos que al día siguiente tenemos FOMC, lo que tenemos es que se forma el high de la semana, ¿vale? Estoy juntando dos ejemplos en uno, no me apetece detenerme mucho en este. Fijaos como pre-FOMC tenemos una consolidación, la FOMC manipula al alza y luego caemos a la baja, ¿vale? Entonces aquí de nuevo tenemos una manipulación con noticias y de hecho esto formó el high del año, que voy a buscar una captura y la voy a poner aquí, que yo dije, le dije a un colega, para mí que esto es el high del año, y efectivamente fue el high del año. Pero eso, tenemos, vale, para que se me ha movido, tenemos una manipulación con noticias justo en un key level importante porque estamos en diario sacando la liquidez que teníamos como target. Entonces es muy probable que esto sea el alto de la semana. Para confirmarlo, ¿qué hacemos? Esperar algún movimiento nuevo. Y ese movimiento nuevo, ¿cuándo se puede dar? Con desempleo, ¿vale? A partir de desempleo sabemos que la sesión de Asia y de Londres del día siguiente van a ser de baja probabilidad porque tenemos desempleo en la sesión de Nueva York. Entonces, Asia empieza a expandir, Londres da un reversal y podemos decir, uff, voy a longuear aquí. Pero si tú longueas aquí, sabes que tienes desempleo luego y te lo puedes comer, ¿vale? Y es justo lo que pasa. Tenemos desempleo y el precio, fijaos, vela de las 7 y la vela de las 8, ¿qué hace? Se hunde con desempleo. Y aquí ya hemos dado una manipulación nueva y desempleo ha confirmado este movimiento. Entonces ya desde aquí el precio vuelve a caer con mucha fuerza a por toda la liquidez que habíamos dejado en la subida. El Monday Low, por ejemplo, sería un buen target. Y fijaos cómo viene desde aquí el precio y ya cae desde ahí. Vuelve a venir la siguiente semana, pero es un movimiento que está protegido porque empezó con noticias. Fijaos cómo el movimiento es bastante lento, pero es un movimiento que acaba dándose, ¿vale? Entonces, el punto es este, que los movimientos importantes, tranquilos que acaba dándose, ¿vale? Yo me acuerdo. El punto importante es que los movimientos grandes suelen comenzar con algún tipo de noticia. Fijaos cómo este high de aquí, o este movimiento expansivo hasta las distintas liquidez que tenemos como DOL, comienza con noticias. Este movimiento de aquí, esta segunda confirmación del movimiento iniciado por CPI, comienza también con noticias y desde ahí expandimos con mucha fuerza. Esta última continuación hasta la liquidez comienza también con noticias y luego el high de esta semana y del año también es con noticias, sabiendo que las sesiones previas son baja probabilidad y luego al día siguiente de nuevo tenemos una sesión de Asia y una sesión de Londres que son de baja probabilidad porque tenemos en la sesión de Nueva York unas noticias de nuevo que son las que empiezan un movimiento a la baja. Entonces tenéis que construir un poco vuestros trades en base a decir, vale, ha sido iniciado por noticias. Si ha sido iniciado por noticias es bastante más probable que ese trade sea válido. Si tenemos noticias después, es probable que los trades que metáis en Londres o en la sesión de Nueva York, si tenemos noticias en la London Close, no sean válidos porque no es una zona que esté protegida y es probable que las noticias vuelvan a manipular esa zona. Y hasta aquí llegaría el vídeo de hoy, en el que, como ya habéis visto, os cuento cómo podéis mejorar vuestro trading de una forma súper sencilla que simplemente requiere un poquito de tiempo al principio de semana y organizar un poco las cosas, porque al final el trading no se trata de cojo, abro los gráficos y a ver qué pasa. Hay que tener una planificación anteriormente y saber en qué sesiones es más probable que se dé algún movimiento es algo fundamental para poder decir, vale, pues estas sesiones no voy a operar, así que no voy a abrir directamente los gráficos, o fundamental también para decir, no voy a meter ningún trade porque seguramente lo pierda y así me estoy ahorrando una pérdida. Así que nada, si habéis aprendido algo nuevo, si os ha gustado el vídeo, cualquier cosa de esas, ya sabéis que valoro una barbaridad cualquier me gusta, cualquier comentario, cualquier suscripción, cualquier compartir, lo que sea. Ya sabéis que apoya una barbaridad al canal, porque los canales pequeños crecen en base a eso. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues espero que nos veamos la próxima semana. ¡Chao!